Bienvenidos a la feria CEPRO, la feria para avanzar. Un saludo para nuestros asistentes. Nos complace tenerlos aquí en este espacio diseñado especialmente para impulsar su crecimiento profesional y abrir nuevas oportunidades en el mundo laboral. En Uniminuto creemos en el poder de la educación para transformar vidas. Por eso queremos compartir con ustedes que gracias al convenio con el SENA pueden acceder a beneficios exclusivos como hasta un 60% de descuento en la matrícula y un 60% en la homologación de los créditos en las carreras que seleccionen. Una oportunidad única para seguir avanzando y convertirte en un profesional. Y para continuar con nuestra agenda, tenemos el honor de presentar a un invitado muy especial, un experto en el tema que nos convoca el día de hoy, inteligencia artificial, retos y oportunidades para la empleabilidad. Nuestro conferencista, el doctor John Camilo Cifuentes, decano de Uniminuto, con más de 15 años de experiencia en instituciones de educación superior, ha desempeñado roles como docente de pregrado y de posgrado en modalidades presencial y virtual, así como decano de la facultad. Su trayectoria incluye la implementación de proyectos de cooperación nacional e internacional en áreas como tecnologías emergentes, bioeconomía y ecotecnologías. Tenemos el gran placer de tenerlo como invitado. Bienvenido, decano. Hola Diana, gracias por la invitación, gracias por traernos hoy a CEPRO y gracias a todas las personas que se conectan a esta charla que esperamos que la disfruten. Bueno, súper. Entonces, la idea es que hablemos un poquito sobre algo que ha revolucionado el mundo, que se ha puesto de moda en los últimos años, diríamos, pero que ya lleva en el radar mundial varias décadas. Y es todo lo relacionado con inteligencia artificial. Todavía es difícil de definirlo, esta disciplina, esta metodología, esta área del conocimiento. Entonces, queremos hacer como un barrido muy rápido sobre algunas generalidades, pero tal vez lo más importante es hablar sobre cómo la inteligencia artificial ha generado retos y oportunidades para todo el tema de empleabilidad. Porque cada vez que salen nuevas tecnologías, cada vez que el mercado laboral se va volviendo más exigente, lo que ocurre es que las personas tienen que estar mejor preparadas y tienen que estar mucho más actualizados en estos temas, pues que parecieran que son del futuro, pero que cada vez estamos viviendo como en el día a día. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla. Quería confirmar si se ve. Perfecto. Listo, yo aquí ya la estoy viendo. Bueno, entonces, como les decía, esta charla la llamamos IA, retos y oportunidades para la empleabilidad, que queremos dar un elemento muy rápido, muy fresco para que ustedes conozcan por lo menos las generalidades de la inteligencia artificial y cómo esta herramienta, esta tecnología, esta disciplina, pues está generando cambios en el mundo que hoy conocemos. Lo primero es tratar de entender qué es la inteligencia artificial. O sea, hay muchas definiciones. Siempre que ustedes entren a entender un concepto, se darán cuenta de que va a ser difícil, inclusive en conceptos que lleven mucho tiempo siendo desarrollados, encontrar una sola definición, porque hay muchos investigadores, muchos autores, muchos líderes de opinión que dan una visión puntual de lo que ese concepto puede ser, cómo se puede entender o cómo se puede interpretar. Pero básicamente, si uno quisiera entender muy rápidamente qué es la inteligencia artificial, podríamos decir que es un proceso que trata de emular la inteligencia humana. ¿Listo?
nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama una inteligencia natural. Es decir, que suceden al interior de nuestro cerebro una serie de procesos químicos, una serie de procesos físicos, de conexiones neurológicas, de interrelaciones entre los diferentes órganos que hacen parte de nuestro cuerpo, que nos permite razonar. Y ese ejercicio es lo que hemos llamado nosotros o que entendemos como inteligencia natural. La inteligencia artificial lo que busca es reproducir ese proceso de racionamiento del ser humano, del cerebro, por medio del uso de algunos componentes que no son tan naturales, es decir, que son componentes artificiales, como el tema de hardware, el tema de software y alguna serie de elementos que permitan que ese proceso de emulación de la inteligencia humana sea lo más parecido posible a través de un proceso artificial. Entonces, tengamos claro qué es la inteligencia artificial y por qué se está volviendo tan importante. ¿Listo? Cuando uno empieza a hablar de inteligencia artificial, empieza a entender que hay muchas formas de clasificarla, ¿sí? Entonces, dependiendo de las capas, dependiendo de los procesos que desarrolle, ¿sí? Dependiendo de los enfoques o los objetivos que se busquen. Aquí vamos a hablar sobre una clasificación que es tal vez una de las, primero, más sencillas de entender y de pronto una de las más conocidas, podría decir uno, ¿sí? Sin embargo, a la medida del tiempo que la inteligencia artificial empieza a desarrollarse el concepto, pues empiezan a surgir distintas clasificaciones, ¿sí? Es importante mencionar que el concepto de inteligencia artificial es muy viejo. Estamos hablando de por allá en la década de los 40, 50, ya habían varios investigadores, algunos principalmente de Estados Unidos, que empezaron a acuñar el nombre de inteligencia artificial, que habían algunos escritos por allá a finales de los 50 que hablaban de procesos que emulaban la inteligencia humana, y ahí es donde empieza el concepto de inteligencia artificial. Y dentro de estos elementos hay una clasificación que es la de Aaron Hitze, que plantea una forma de clasificar la inteligencia artificial, que de pronto es una forma fácil de entender, que va por niveles y que nos da una visión muy general de estos conceptos. Entonces, la primera clasificación es la que se conoce como inteligencia artificial o máquinas reactivas. Es decir, que existe algún proceso que se puede apalancar dentro de un mecanismo, que puede ser un computador o que puede ser algún tipo de mecanismo físico, en el cual cuando se genera un estímulo, ese mecanismo responde de una forma con algún tipo de razón o con algún tipo de raciocinio. Podríamos decir con algún tipo de inteligencia. ¿Listo? Tal vez el ejemplo más fácil y más común y más práctico de explicar qué es una máquina reactiva es, lo ven ustedes en la imagen superior derecha, y es algo que se llamó Deep Blue. Resulta que por allá a finales de los 80, en la escena mundial del ajedrez, que es un juego que necesita demasiado raciocinio por la cantidad de jugadas, de movimientos y de figuras que existen en el tablero, era dominado pues por dos jugadores, Garry Kasparov y Anatoly Karpov, rusos, y resulta pues que a finales de los 80 Kasparov se coronó como uno de los genios del ajedrez. ¿Listo? Entonces se creó una supercomputadora dentro de una plataforma de IBM, y esta supercomputadora se llamó Deep Blue. Y lo que hacía esta supercomputadora es que fue programada con algoritmos que permitían simular procesos de una mente que jugaba ajedrez. Entonces, cada vez que estos dos personajes se enfrentaban, cada vez que Kasparov y Deep Blue se enfrentaban, cada vez que Kasparov hacía un movimiento, pues Deep Blue era capaz de racionar dentro del contexto de una partida de ajedrez cuál sería el mejor movimiento que ella debería hacer para tratar de ganar la partida. Esto, digamos que
pues en este momento ya uno lo ve como algo muy sencillo, porque inclusive encontramos emuladores de ajedrez en línea o inclusive en algunos software o en algunos videojuegos que podemos descargar, pero para su momento fue la primera vez en la cual algún tipo de computadora soportada no solo en un hardware sino en un software trataba de emular un proceso de inteligencia. Entonces Deep Blue en su momento pues entró como en un choque constante con Kasparov hasta que le logró ganar varias partidas. ¿Listo? Pero los movimientos y los análisis de Deep Blue eran limitados, primero por términos de capacidad, en ese momento pues no teníamos la misma capacidad de almacenamiento que tenemos ahora, y segundo por desarrollo de los algoritmos, porque también era muy difícil encontrar o había que hacer unos algoritmos que fueran muy robustos para ese ejercicio. ¿Listo? Entonces la primera clasificación es la que tiene que ver con máquinas reactivas. La segunda clasificación, digamos que sube un poquito del nivel y habla sobre memoria limitada, es decir, que son algunos mecanismos, algún hardware, algún software que es capaz, que es capaz de generar algún tipo de aprendizaje con base a una serie de estímulos externos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver lo que son los carros autónomos. Los carros autónomos están planteados bajo una plataforma que les permite, con todos los sensores que tienen a su alrededor, empezar a aprender. Entonces no sabe, el carro ya entiende que si me acerco mucho o si me salgo de la línea puedo generar un accidente, que si freno demasiado rápido puedo generar un accidente, que si acelero muy rápido puede generar un accidente. Entonces él está rodeado de sensores y también es capaz de interconectarse con otros vehículos. Pues podemos ver carros autónomos que ya están andando en Estados Unidos, que inclusive prestan algún tipo de servicio como de Uber o algo así. Y en la medida que el carro empieza a interactuar, pues más empieza a aprender de su entorno. Pero su aprendizaje es limitado. Él puede llegar a un punto en el cual ya no va a aprender más. Entonces, esta es una inteligencia artificial que es capaz de tomar decisiones en torno a un contexto y en torno a unos estímulos que recibe del exterior. ¿Listo? Luego viene una segunda clasificación, una tercera que ya son, digamos, las últimas. La primera es una que se llama la teoría de la mente. O sea, viene en un nivel muy superior a la de memoria limitada. Y en teoría de la mente es pensar, es entender que hay inteligencias artificiales que pueden expresar emociones, ¿sí? Digamos que a ese nivel no hemos llegado, en ese nivel se está en desarrollo, por lo menos se está en desarrollo desde el punto de vista muy privado. No hay todavía inteligencias artificiales de uso común, de uso masivo, en donde usted pueda interactuar con inteligencias artificiales que expresen emociones como rabia, angustia, felicidad, alegría, amor también. Entonces, digamos que se están desarrollando varios elementos, varias investigaciones, inclusive hay algunas inteligencias artificiales de nivel de prototipo que ya manifiestan que pueden hacer, digamos, o pueden moverse dentro de este concepto de teoría de la mente. ¿Listo? Y luego aparecen unas que se llaman inteligencias artificiales autoconscientes, ¿sí? Si ustedes miran la gráfica o la imagen inferior derecha, resulta que a finales del siglo XX, por allá en 2001, 2002, salió una película de Steven Spielberg que se llamaba Inteligencia Artificial. De pronto algunos de ustedes no la han visto porque tiene más de 20 años esa película, pero retrataba muy bien lo que era una inteligencia artificial autoconsciente, ¿sí? Retrataba muy bien lo que significaba en un futuro podremos encontrar como un ser, un robot, que aparte de que es capaz de aprender, que aparte de que se mueve dentro del concepto de teoría de la mente y es capaz de expresar emociones, ya empieza a ser consciente de que él es una inteligencia artificial y de todos los diálogos y discusiones morales, filosóficas, biológicas que eso conllevaría. Es como si nos diéramos cuenta de que nosotros fuimos creados para un fin muy particular y que fuéramos una especie de robot o de máquina autónoma que fuimos creados por un hombre simplemente para servirle o automatizar algunas tareas, ¿sí? Entonces imaginémonos ese concepto
¿Y qué pasaría si siendo una inteligencia artificial autoconsciente decidiera que no quiere hacer eso para lo cual fue creada, sino que quisiera hacer otra cosa? Hay muchas ya películas que hablan de eso. La historia de este niño que es una inteligencia artificial autoconsciente, pues es muy interesante porque entra en esos diálogos no solo de la ciencia ficción, sino como en esas discusiones muy morales, muy éticas, de darle a una máquina esa capacidad de que no solo de que razone, no solo de que aprenda, no solo de que sea capaz de razonar por ese aprendizaje, sino que sea capaz de darse cuenta por qué, para qué y hacia dónde va su existencia en este mundo. Entonces, una película bastante interesante para los que tengan la oportunidad de verla. Teniendo este contexto de qué es la inteligencia artificial, cómo se entiende, hacia dónde va la inteligencia artificial, pues la idea es empezarnos a plantear varias preguntas y como estamos en esta feria CEPRO, la idea es mirar, oiga, ¿cuáles serían los retos y oportunidades de la empleabilidad en la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Qué oportunidades, qué retos, qué cosas buenas, qué cosas malas que está generando la inteligencia artificial? Y sobre todo está generando en términos de empleabilidad, porque las habilidades que van a necesitar los profesionales y yo me atrevería a decir que en 2, 3, 4 años van a cambiar. Van a cambiar a las habilidades que necesitábamos hace 2 o 3, 4 años de un tecnólogo, de un técnico, de un profesional, por esta incursión tan avasallante y por este crecimiento tan exponencial que está teniendo la inteligencia artificial. Entonces, simplemente intenté hacer algo y es empezar a revisar muchas fuentes en donde pudiéramos tener una idea de qué puede pasar en términos de empleabilidad, dado los avances que está teniendo la inteligencia artificial. Con una salvedad, que muy posiblemente esta lectura que hagamos hoy en marzo, hoy nuestra fecha de marzo, pueda cambiar en un futuro, ¿sí? O que hagamos hoy en el 2025 pueda cambiar en un futuro. Y pueda cambiar muy rápido en cuestión de 6 meses. O sea, la primera inteligencia artificial generativa que conocimos, la conocimos a finales del 2023 por el lanzamiento al público de ChatGPT, y eso cambió de entrada muchas de las prácticas que antes para nosotros eran recurrentes, ¿sí? Y casi que se volvió en algo que nosotros le decimos a los estudiantes, ¿quién era el sabio del siglo XXI hasta 2022, 2023? Era Google, porque muchas de las cosas que no sabíamos las buscábamos en Google. Ahora el sabio del siglo XXI se convirtieron en todas estas inteligencias artificiales generativas, tal vez la más común que es ChatGPT, creada por una empresa, digamos, de capital principalmente norteamericano. Pero ahorita hace unos días salía otra, que era DeepSeek, que es una empresa creada por el bloque chino. Los chinos están trabajando muy fuerte en temas de inteligencia artificial, así como los norteamericanos. Entonces, tratando de entender cuáles son estos retos y oportunidades en términos de empleabilidad por la aparición de la inteligencia artificial, lo que quiero mostrarles en esta charla, que va a ser muy corta, es que traté de buscar 3 fuentes para que nos hiciéramos como una idea general de qué estaba pasando por términos de inteligencia artificial. Entonces, la primera fuente que quise consultar fue una inteligencia artificial generativa, que es Copilot, que la lanzó a finales también, a principios del 2024, la lanzó Microsoft, que viene ahorita con toda la Swift de Microsoft. Es decir, cuando ustedes en una empresa o en sus universidades o en el SENA o en distintas instituciones entran a su correo y su correo es en una plataforma Microsoft, pueden tener acceso a Copilot, ¿sí? A una versión muy gratuita, pero que funciona muy bien en las funcionalidades que tiene. Entonces, lo primero que hice fue preguntarle a Copilot qué estaba pasando en temas de inteligencia artificial y cómo veía este tema de los retos y oportunidades, sabiendo que hay un sesgo en el sentido de que estas inteligencias artificiales pues tienen una ventana de tiempo de información que no se actualiza día a día. Es decir, que si uno le pregunta a Copilot sobre un tema hoy, él podrá tener unos rezagos de 2 años, es decir, tiene acceso a información que puede estar vigente hasta el año 2022, 2023.
¿sí? Eso es una limitación que en este momento tienen estas inteligencias artificiales, pero que en la medida que se van refinando, pues empiezan a reducir esa brecha de ventana de tiempo en accesos de información. Y otra brecha es que estas inteligencias artificiales funcionan solo con información que es pública, ¿sí? Es decir, que si hay información muy reciente, muy moderna, pero que está publicada en bases de datos privadas por las cuales hay que pagar por un acceso, a veces es difícil que Copilot o estas otras inteligencias pues puedan tener acceso a toda esa información porque es privado y cobran por eso. Entonces también para que tengamos mucho cuidado de que no toda la información que está en estas inteligencias artificiales generativas es de buena calidad y no todo está actualizada, ¿sí? Ellos están haciendo un esfuerzo en que esto cada vez mejore, pero hay que tener en cuenta que en este momento no es así. ¿Listo? Y la segunda fuente es que quise consultar fue una fuente europea que hace estudios sobre cómo van temas de empleabilidad en inteligencia artificial. Se llama Hoestinger, que es hace como un estudio de cómo va la inteligencia artificial, qué está pasando. Y la otra, pues es una firma de consultoría, la que ven a su derecha, que es PwC, que es PricewaterhouseCoopers, que es digamos, una empresa de consultoría muy grande, con mucha información y trata de hacer algo que se llama como unas variaciones o unas mediciones muy puntuales sobre temas muy puntuales. Aquí vamos a ver alguna de esa información porque es mucha información y la idea no es aburrirlos con mucha información, sino que ustedes se lleven unos tips muy generales, ¿sí? Entonces, en los próximos 10, 12 minutos quiero darles esos tips para que ustedes también se los lleven y empiecen a entrever cuál podría ser su futuro profesional teniendo en cuenta este panorama. ¿Listo? Lo primero es un poco de lo que nos arrojó Copilot. Entonces quise dividir esta diapositiva en dos gráficas. La gráfica de la izquierda es lo que nos dice Copilot que pueden ser algunos trabajos que tiendan a desaparecer. ¿Listo? Mientras que la gráfica de la derecha son algunos trabajos que puedan tener mucho futuro bajo el marco del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, si miramos a la izquierda, la primera gráfica que vemos es un operario que está manejando una máquina. Si ustedes ven, la máquina es muy vieja, es una máquina que inclusive no tiene ningún proceso de automatización. Entonces, digamos, ese tipo de trabajos operativos, trabajos repetitivos, trabajos de manufactura muy básica, van a ser reemplazados por la automatización y por la inteligencia artificial, ¿sí? Porque son trabajos en los cuales el valor agregado que genera el ser humano es muy poco. O sea, era mucho hasta hace muchos años, pero en la medida que empiezan a aparecer estas inteligencias artificiales muy robustas, todos estos sistemas de industria 4.0, todos estos desarrollos en hardware y software, pues todo ese conocimiento va quedando ahí en estos sistemas y estos trabajos van a empezar a tender a salir del mercado. ¿Listo? Entonces, ese trabajo tienden a desaparecer. ¿En cuánto? Pues es muy difícil saberlo, porque depende de los países, depende del nivel de desarrollo de los países, depende del nivel de desarrollo de la industria, ¿sí? Habrán empresas para las cuales estas funciones, así sean muy repetitivas y muy básicas, pueden llegar a ser muy especializadas. Es decir, se necesita de una mano de obra muy especializada que haga que esto sea muy difícil de reemplazar. Pero hablando de sus generalidades, estos trabajos van a desaparecer. ¿Listo? Es muy difícil decir la ventana de tiempo, por eso no me atrevo a decir que va a ser en 5 o en 10 años, porque nosotros estamos en un país subdesarrollado en Colombia, en donde cada vez es más, digamos, es más fácil el acceso a tecnología. En este momento es costosa, pero en un par de años estas tecnologías van a empezar a bajar de precio y muchas empresas, inclusive pequeñas y medianas, van a poder hacerlo. ¿Listo? Segundo trabajo, temas relacionados, por ejemplo, con transporte. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes viajan en un avión, el avión tiene un piloto automático que funciona con principios de inteligencia artificial. Entonces, básicamente solo se necesita el avión, o digamos lo que uno piensa en su generalidad es que el piloto interviene
en el proceso de despegue y en el proceso de aterrizaje del avión. Pero cuando el avión alcanza velocidad de crucero, es decir, una velocidad estándar, el que controla el avión es el piloto automático. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una fotico, la foto a la izquierda en la mitad, en donde muchos vehículos autónomos que existen en este momento están reemplazando a choferes que antes manejaban Uber, que antes manejaban camiones, y ahorita pues con el desarrollo de estas vías 5G, que son vías interconectadas, en donde hay sensores, uno ya ve ejemplos en Estados Unidos en donde hay camiones autónomos que llevan mercancía. Usted programa una ruta y el camión es capaz de arrancar por esa ruta y llegar hasta un punto de destino y esperar a que lo descarguen. ¿Listo? Entonces, muchas operaciones de transporte también se van a ver amenazadas por la inteligencia artificial. Y la última figurita lo que muestra es todo lo que es sistema de servicio al cliente a través de plataformas. Yo creo que cada vez es más común que cuando nosotros hacemos una consulta en cualquier plataforma, sea en nuestra EPS, sea en una plataforma del Estado para consultar algún tipo de proceso, inclusive en nuestras instituciones donde estudiamos o donde trabajamos, ya no lo atiende, ya no hay detrás de esa pantalla una persona resolviendo dudas, sino que lo más común es un chatbot que funciona con principios de inteligencia artificial, un chatbot que tiene clasificadas unas respuestas y si su pregunta se sale de esos parámetros de respuesta, pues lo envía donde un asesor, pero usted ya no tiene que tener cientos de asesores respondiendo y atendiendo gente, sino que básicamente los asesores se vuelven para preguntas o consultas muy especializadas. Al usuario todavía eso le genera mucho malestar, tener que pasar por varios filtros de un chatbot, pero en la medida que esos chatbots empiezan a agilizar su proceso de aprendizaje, pues esperamos que en un par de meses o años eso va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Y aquí a la derecha, algunas de las que Copilot nos funciona o nos indica que van a ser profesiones del futuro por todo el artificial. Entonces, la primera, todos estos ingenieros que trabajan en temas de IA, ¿sí? Todos estos ingenieros en el proceso de desarrollar códigos, de desarrollar software, de desarrollar rutinas, que trabajen en Machine Learning, que trabajen en Deep Learning, van a ser ingenieros que pues, el mercado va a demandar y que mientras haya pocos, los salarios van a ser muy bien remunerados. ¿Listo? Entonces, ingenieros en inteligencia artificial van a tener un gran futuro. Todos los científicos de datos, la figurita en la mitad que dice Data Science, todos los científicos de datos. Porque ¿con qué funcionan los procesos de inteligencia artificial? Con datos, ¿sí? Con almacenamiento de datos, con Big Data, con análisis de datos, con sacar información crucial, con arquitecturas de datos. Entonces el ingeniero lo que hace es que utiliza sus algoritmos, pero los científicos de datos lo que hacen es que tratan de sacar información valiosa de esos datos. ¿Listo? Entonces un poco el ejercicio que tenemos ahí en mente es identificar cómo funcionan identificar un poco cómo funcionan estos procesos de profesionalización para entender cuál va a ser el futuro. ¿Listo? Y por último aparece un computadorcito y un candadito, todo el tema de ciberseguridad. Cada vez vamos a estar más interconectados, cada vez vamos a compartir información, bien sea no solo en nuestros teléfonos celulares, en nuestros computadores, sino en cualquier dispositivo que utilicemos, en nuestro smartwatch o en cualquier dispositivo que esté conectado a la red. Y esa información es susceptible de ser robada, de ser hackeada, de ser clonada. Entonces la inteligencia artificial tiene un papel preponderante en todo el tema de ciberseguridad, en cómo cuidamos de esos datos, en cómo cuidamos esa información que es parte de la gente que interactúa día a día. Entonces son un poco ese panorama de cómo se va a mover. Claro, hay muchas otras profesiones que van a necesitar inteligencia artificial, pero estas son las que Copilot nos señala como las
las que en un futuro van a tener mayor uso de inteligencia artificial y que van a cambiar. O sea, hasta hace unos años hablar de un ingeniero de inteligencia artificial o de un ingeniero o de un científico de datos, pues no era común. Hace unos 4 o 5 años, digamos que sí, en algunos círculos se hablaba de eso, pero pues es mucho más difícil hablar de eso hace unos años que hablarlo ahora. ¿Listo? ¿Qué nos dice este estudio de Hostinger sobre lo que está pasando en el mundo? Entonces, algunos datos también para que ustedes se los lleven ahí en el radar. El 52% de los jóvenes universitarios, ellos hicieron una encuesta a 1.000 jóvenes de Europa. Entonces, el 52% de los jóvenes universitarios afirma temer que la IA sustituya puestos de trabajos humanos. ¿Sí? Eso es una realidad. Estamos pensando que en un futuro muchos de los trabajos, inclusive que puedan hacer de nivel técnico, tecnológico, pueden llegar a ser sustituidos por la IA. ¿Sí? Ustedes han escuchado, por ejemplo, hablar de Watson. Watson es una inteligencia artificial que creó IBM, que es casi que un abogado virtual, que es capaz de analizar un caso, de resolver, de coger toda la normativa que hay en ese país sobre ese caso y dar una defensa de un acusado o digamos, jugar el papel de un fiscal o de un acusador en torno a una situación y dar sus argumentos. Entonces, también plantea en este estudio que el 53% de estos universitarios señala que la IA representa una amenaza a la privacidad, ¿sí? Pues claro, cada vez estamos más interconectados, cada vez es más difícil protegernos, porque se utilizan muchos algoritmos basados en deep learning o en machine learning para violar protocolos de seguridad. Claro, o sea, si yo utilizo la misma inteligencia artificial para vulnerar espacios ciberseguros, pues obviamente soy cada vez más vulnerable. Y el 89% de los encuestados espera que la IA transforme el mercado laboral, es decir, ya estamos conscientes de que esto cambió y cambió. Y el 70% cree que aparecerán nuevos puestos de trabajo y oportunidades. Entonces, como sabemos que cambió, también somos conscientes de que van a aparecer nuevas oportunidades. Ya para ir cerrando esta pequeña revisión de referentes, vamos a entrar a hablar del estudio que hace Pricewaterhouse. Es un estudio muy interesante sobre el mercado de la inteligencia artificial. Es un estudio que se hizo con más de 500,000 ofertas de trabajo, es decir, entraron a analizar 500,000 ofertas de trabajo durante el año 2024 en más de 15 países. Aquí están los países, aparece Estados Unidos y Canadá, aparecen varios países de Europa, Reino Unido, Francia, Alemania, aparecen países de Asia y aparecen Oceanía. Entonces, 500,000 ofertas de trabajo, 15 países, y los países analizados representaban el 30% del Producto Interno Bruto mundial, es decir, países que casi que dominaban la economía del mundo. Y sacaron 3 o 4 datos que son muy interesantes que se los voy a mostrar. El primero es que las empresas que están trabajando o que están cercanas al tema de inteligencia artificial están seguras de que su productividad laboral se está incrementando en un 4.8. Es decir, está casi que multiplicando la productividad laboral que tenía ahora, la está multiplicando por 4.8, por 5, con respecto a cómo venía trabajando en años pasados. Entonces, esto es un insight muy interesante porque básicamente nos dice, aprenda sobre inteligencia artificial y usted casi que está garantizando que usted va a ser más productivo. O empresa u organización desarrolla elementos de inteligencia artificial y usted casi que está garantizando que usted va a ser mucho más productivo. Puede ser que no llegue a un nivel del 4 o el 5, pero sí o sí va a ser mucho más productivo, ¿sí? Entonces, ese es un primer dato interesante que nos deja. El segundo dato que nos deja, lo podemos ver en la parte inferior izquierda, y es que el 25%, ¿sí? Del mercado laboral está cambiando más rápido que el resto de los mercados, ¿sí? En torno a la necesidad de habilidades demandadas en los trabajos más expuestos a inteligencia artificial. Es decir, que hoy se demanda un 25% más de habilidades que las que se demandaban antes del 2023, ¿sí?
Es decir, que hoy, por ejemplo, el tema de entender y cómo hacer un prompt, que es como este esquema sobre el cual yo le voy dando instrucciones a una inteligencia artificial generativa, un prompt bien hecho, ¿sí? Empezar a extraer información valiosa de los datos a través del uso de inteligencia artificial, hacer estos videos, hacer estos diseños a través de todos estos modelos de inteligencia artificial, transformar los datos en información y la información que sea útil para tomar decisiones, son habilidades que están siendo muy valoradas, ¿sí? Todos estos científicos de datos que se están formando, todos estos ingenieros en inteligencia artificial que se están formando, pues están siendo cada vez mucho más apetecidos por el mercado. Y para cerrar, estas personas que están formadas en temas de IA están ganando como mínimo un 25% más de lo que están ganando otros profesionales del mismo nivel hasta antes de 2023. Es decir, que estos expertos en temas de inteligencia artificial, estos científicos de datos, estos expertos en ciberseguridad, básicamente están siendo mucho mejor valorados en el mercado. Y no ni siquiera en el mercado nacional, en el mercado internacional. Ustedes vieron los países que se utilizaron para esta encuesta. Digamos que nosotros hemos visto que muchos profesionales ahorita que están por el tema de ciberseguridad, casi que su destino natural no es Colombia, es salir a trabajar con empresas europeas e internacionales. ¿En qué va la inteligencia artificial en Colombia? Muy rápidamente para ir cerrando. Este estudio lo presentó el Diario de la República hace un par de años ya, pero básicamente 1 de cada 4 empresas están implementando procesos de inteligencia artificial en sus procesos, digamos, de producción, de finanzas, de manufactura, ¿sí? El 40% de las empresas que están implementando inteligencia artificial, ¿qué es lo que busca? Reducir costos. Es mirar cómo ser más productivos y más eficientes. El 38% de estas empresas quiere suplir la demanda que dejó la pandemia, es decir, que la pandemia lo que hizo fue empezar a transformar el mercado laboral y quieren buscar a través de inteligencia artificial procesos que les ayuden. ¿Listo? Muchas entidades, 47%, aparte de que están ya adoptando inteligencia artificial, están explorando nuevos usos de la inteligencia artificial, ¿sí? Y el 56% de los profesionales de las tecnologías de la información indica que sus compañías tienen planes para invertir en inteligencia artificial. Entonces, este gráfico de la izquierda nos deja unos datos muy generales de lo que está pasando en Colombia. Colombia ya tiene un marco normativo, una política de inteligencia artificial y ya he venido trabajando distintos elementos de inteligencia artificial sobre como el tema ético, el tema de ciberseguridad. ¿Listo? Y quiero dejarles aquí, por ejemplo, una referencia a Torre. Yo creo que ustedes muchos conocen a Alexander Torrenegra. Él desarrolló una empresa, la tiene radicada en Estados Unidos, pero pues Torrenegra es colombiano, en donde utiliza esta asistente de inteligencia artificial para hacer todo el proceso de reclutamiento y de selección de empresas que están buscando profesionales. Es decir, que muy posiblemente en algunos años o inclusive en algunos meses, a nosotros el proceso de reclutamiento no nos lo haga una persona, o a ustedes no se los haga una persona, sino que va a ser una inteligencia artificial con base a unos parámetros y elementos que va a ir valorando. ¿Listo? Y ya para cerrar, simplemente quiero contarles muy rápidamente qué hemos hecho en inteligencia artificial en Uniminuto, también para que ustedes conozcan un poquito de lo que hemos desarrollado. Entonces, hemos desarrollado en temas de investigación, estamos investigando en temas de Machine Learning y en algunos elementos de apropiación de la comunidad para que entienda todo este tema de inteligencia artificial. Acompañamos un proyecto de la presidencia de Colombia en temas de cómo hacer para que los microtenderos sean más productivos y ahí aplicamos principios de Machine Learning para inteligencia artificial para tratar de resolver ese problema. Desarrollamos 2 inteligencias artificiales, somos la única universidad que ha desarrollado 2 inteligencias artificiales para acompañar a los estudiantes. Ellas se llaman Leo y Mía. Estas inteligencias artificiales lo que hacen es que una funciona como consejero, digamos, emocional, sin pretender ser un psicólogo, sino simplemente que pueda hacer como una charla con una persona, y la otra es como un consejero pedagógico.
en el sentido que le puede decir, oiga, mire, ¿cómo van matemáticas? ¿Va bien? ¿Va regular? ¿Va mal? Tienen unos avatares, ustedes pueden ver ahí una foto de cómo se ve un avatar con el cual usted interactúa y con el cual usted habla. Está aplicado en este momento para todos nuestros programas de distancia, pero ya va a entrar a interactuar con todos nuestros programas de presenciales, ¿sí? Y también tenemos una formación, digamos, en donde empezamos a hablar sobre temas de inteligencia artificial. Entonces tenemos unas tecnologías, una tecnología en informática, tenemos una ingeniería de sistemas, una ingeniería en desarrollo de software, una ingeniería en electrónica y sistemas inteligentes. Acabamos ya de presentar al ministerio y esperamos empezar a ofertar nuestra ingeniería en inteligencia artificial, ingeniería en ciencia de datos e inteligencia artificial, y también trabajamos a través de especializaciones, temas de ciberseguridad, Big Data, Internet de las Cosas. Y mantenemos como en un proceso de actualización permanente. Hace un par de meses, el 14 de noviembre, celebramos aquí en Uniminuto el día o la primera jornada de inteligencia artificial. Tuvimos invitados de Amazon, tuvimos invitados de IBM, tuvimos invitados de Microsoft, donde estuvimos hablando sobre distintos elementos de inteligencia artificial. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un panorama muy positivo para aquellos campos de conocimiento cercanos al área de la inteligencia artificial, las tecnologías de la información. Y yo creo que son muchos los retos y las oportunidades que se vienen en cuanto a este ejercicio. Son un poco las conclusiones que podemos ver. Va a ser cada vez más parte del día a día la inteligencia artificial y pues nos va a ir permitiendo y mejorando muchos procesos actuales que van a ser cada vez más permeados por las tecnologías de la información. Muchas gracias a ustedes por la presentación y gracias a CEPRO por la invitación a darles esta charla. Muchísimas gracias, decano. Gracias por esa gran conferencia que hemos tenido. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Sin duda, su perspectiva nos deja una reflexión clave. La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, y nuestra capacidad para adaptarnos, aprender y aplicar estas tecnologías marcará la diferencia en la empleabilidad y el desarrollo profesional de cada uno de nosotros. Con esto, entonces, damos cierre a esta valiosa charla. Doctor Cifuentes, muchísimas gracias por su tiempo y por inspirarnos a tomar esos retos y oportunidades que nos ofrece la era digital. Gracias, chao. Bueno, pues a todos nuestros asistentes los invitamos a seguir participando en las actividades de la Feria CEPRO y aprovechar todas las oportunidades de formación que ofrece Uniminuto con el SENA. Muchísimas gracias y espero que tengan un resto de día muy bien. Gracias.